Bueno, la más habitual se agrupa en función a los mecanismos de acción frente a los organismos infecciosos. Otras se clasifican, agrupa los antibióticos en función a las bacterias contra las que son eficaces, por ejemplo, los estafilococos, los estreptococos, Escherichia coli. También se pueden clasificar en función de su estructura química, diferenciando así las penicilinas, cefalosporina, aminoglucósidos, tetracilinas, macrólidos, sulfamidas u otras. Existen varios tipos de antibióticos que son los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bactericidas son capaces de eliminar las bacterias y los bacteriostáticos bloquean el crecimiento y multiplicación celular. Dentro de este tipo podemos destacar los siguientes. Tenemos los beta-lactámicos, que en este caso aparecería la penicilina. La penicilina es el grupo más antiguo y seguro de los antibióticos. Inhiben la formación de la pared celular y se pueden distinguir en varios grupos de penicilinas. Por ejemplo, tenemos las naturales, que son las penicilinas G y las B, que son de espectro reducido. Las resistentes a microorganismos productores de penicilinasas, las antipseudomonas, las aminopenicilinas, que serían la amoxicilina y la ampicilina, que recuerden que yo les decía que, por ejemplo, la amoxicilina viene en presentación amoxicilina clavulánica o la amoxicilina sola, y siempre que ustedes vayan a considerar la dosis, se considera la dosis de la amoxicilina sola. Y en el caso de la ampicilina, teníamos la ampicilina sulbactam, que también buscábamos siempre la dosis con la ampicilina sola, el sulbactam era el potenciador. Y Profe, tenemos las asociaciones. Sí, las diapositivas no están pasando, quedó en la primera. que en la primera. Ajá. Espera, perdón. Ahí estamos, hoy les estoy hablando de estas. Ahí estamos. ¿La ven ahí? Ahí está, gracias. Bien, perdón. Y tenemos las asociaciones de penicilinas con inhibidores de beta-lactasa. ¿Ahí pasó? ¿Ahí lo ven pasando? Sí, sí, profe. Sí, bien. Bueno. Las cefalosporinas tienen un anillo beta-lactámico que interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana y también son antibióticos bactericidas. Se pueden dividir en cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera y de cuarta generación. Son más eficaces que la penicilina frente a los bacilos gram negativos e incluso son eficaces con los cocos gram positivos. Las cefalosporinas se emplean en el tratamiento de la mayoría de las meningitis y como profilaxis de la cirugía ortopédica, abdominal y pélvica. Son más frecuentes, son más costosas que las penicilinas, y se emplean más frecuente debido a su amplio margen de seguridad. Y acá les muestro un cuadrito. Teníamos que eran de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de primera generación son para estafilococos y estreptococos, que serían la cefalexina y la cefazolina, perdón. Tenemos la de segunda generación, que son las Klebsiella y las Enterobacter, que serían la cefuroxina y el cefamandol. Cuando ustedes van a preparar todo lo que es cefalexina y cefalosolina y cefuroxina, van a ver que tienen un olor característico, que es como olor a pis de gato. Y siempre tienen que tener cuidado porque, y la ceftriaxona también, cuando la preparan, hacen como son como mucha ebullición, tienen algún componente de sodio y cuesta cargarlas. Y si ustedes las dejan preparadas mucho tiempo antes, puede ser que cuando lleguen a buscarlas, esté la bandeja llena de la medicación, se sale sola. Siempre tienen que tener cuidado con eso, de prepararlas en el momento en que las van a colocar. Y siempre bien diluidas, porque también son muy vesicantes. Bueno, teníamos que también las de tercera generación, que son los bacilos y los cocos gram positivos, y excepto los estafilococos aureus, ahí usamos la ceftriaxona y la ceftazidima. La ceftriaxona también las usamos como profilaxis cuando tenemos pacientes menores de 30 días hasta 3 meses, los usamos como preventivos. O sea, si un paciente que viene de esa edad con fiebre, se lo policultiva y se hace un PL también, y se empieza con ceftriaxona de ataque, se dice, que es para prevenir cualquier
meningitis, o sea, se previene meningitis, o sea, siempre se sospecha un paciente de 2 meses, menor o de 2 meses, de 1 a 3 meses, perdón, siempre se sospecha, si tiene fiebre, una meningitis. Entonces siempre se les hace dosis de profilaxis que tiene que ser en lo posible a los 30 minutos del ingreso del paciente a la institución. Y después tenemos los de cuarta generación, que son los gram positivos de mayor espectro, que es la cefipime. Usted avísenme si voy muy rápido, porque estoy posguardia hoy, entonces voy como acelerada. Está bien, profe. Bien. Teníamos los aminoglucósidos, que son después de la penicilina el antibiótico que ha sido más empleado. Son antibióticos de espectro restringido que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas en bacilos, gram positivos, gram negativos y estafilococos. En ocasiones se utilizan en combinación con la penicilina. Todos los miembros de esta familia tienen mayor toxicidad que la mayor parte del resto de los antibióticos. Por este motivo, su uso está prácticamente restringido al ámbito hospitalario. Tenemos también los macrólidos que se unen a los ribosomas bacterianos para inhibir la síntesis de proteínas. La eritromicina es un macrólido con amplio margen de seguridad y mínimos efectos adversos. Muchas veces se emplea como alternativa a la penicilina frente a infecciones por estreptococos y neumococos. Los macrólidos también se emplean en el tratamiento de la difteria y las bacteremias. Los efectos secundarios que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, pueden incluir eso, náuseas, vómitos, diarrea, y pueden producir de forma excepcional alteraciones auditivas y transitorias. Por ejemplo, primero, ¿ustedes saben cómo han visto alguna vez una bacteremia cuando han ido a las prácticas? No, profe. No, No. profe. Bueno, por ahí lo que les puede pasar, por ejemplo, cuando vayan a las prácticas y vean un paciente que está haciendo una bacteremia o están, pues por ahí se da cuando tienen fiebre, empiezan temblores, que ya más adelante se los voy a mostrar, empiezan temblores corporales, sudan mucho y pierden la conciencia y se pone la piel marmórea, se dice, que es como el mármol, tirando un color violeta tirando a marrón. Bueno, eso es una bacteremia. Todos esos signos hacen ver que el paciente puede estar sufriendo una bacteremia y sumado a la temperatura alta. Pueden hacerlo por fiebre o pueden hacerlo, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, habilitando un PIC, un catéter en PIC, por ahí cuando llevan mucho tiempo y el paciente viene con fiebre, uno al hacer el movimiento para poderlo destapar o para poderlo habilitar, se hace un movimiento de bacterias adentro y ahí se produce la bacteremia. El paciente también, en esos casos también se pone pálido, sudoroso, marmóreo, piel marmórea. Esos ahí automáticamente hay que actuar porque está haciendo una bacteremia, ¿sí? Profe, ¿qué es Pueden un llegar hasta catéter? hacer... es un catéter que se coloca en una vena principal y ¿no los han visto todavía? No. No, los hago No. acá. Bueno. No, ese es un catéter de corto, catéter corto, son los catéter largos que son introducidos mediante una punción también y llevan un catéter más largo que llega a la vena subclavia, ¿sí? El segundo espacio intercostal y se introduce, o sea, por vía periférica, pero se introduce un catéter que se mide. Entonces para la próxima yo se los muestro, ¿quieren? Los llevo y se los muestro para que ustedes tengan idea y ya sepan cuando les venga la clase. Que a veces las doy yo a esa clase, las de catéter. Pero bueno, es un catéter que va ingresado por vía periférica, pero llega a segunda espacio intercostal, debajo de la clavícula. Y después tienen las vías centrales también, es que es muy parecido, pero esas las colocan los médicos en el quirófano, pero nosotros las manipulamos, no las colocamos, pero las manipulamos. ¿Sí? Bueno, acá también nos decía que los efectos secundarios producen náuseas, vómitos y diarrea. Por ejemplo, ustedes cuando tienen el metronidazol, por ahí los pacientes suelen producirles muchas náuseas y a veces vomitan. Lo que tienen que hacer ustedes en el metronidazol es disminuir el tiempo de pasaje. Por ejemplo, si pasaban 1 hora, se lo pasan en 2 horas. Si ya el efecto es demasiado, ahí se retira y se hace el cambio de antibiótico, porque no le está haciendo bien, no está actuando como se necesita. Pero normalmente en esos casos, por ejemplo en el metronidazol, es bajar el tiempo de infusión para pasarlo.
¿Dónde estoy? Acá. Después tenemos las tetracilinas, que son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteínas bacterianas. Son antibióticos de amplio espectro, eficaces frente a cepas de estreptococos, bacilos gram negativos, las bacterias del género de Rickettsia y las espiroquetas. Se emplean también en el tratamiento del acné, las enfermedades inflamatorias pélvicas, las infecciones del tracto urinario, las bronquitis y las enfermedades de Lyme. Pueden en ocasiones alterar el equilibrio de la flora bacteriana interna, que normalmente es controlada por el sistema inmunológico del organismo. Esto puede producir infecciones secundarias. Las tetracilinas se emplean cada vez menos debido a la aparición de gran número de bacterias resistentes. Su uso está contraindicado en mujeres y en embarazadas y en niños. Y acá tenemos otro cuadro, que este cuadro sí ténganlo siempre presente y si lo pueden, o sea, estudienlo para tenerlo. Tenemos el grupo de los betalactámicos, que dijimos que eran las penicilinas y las cefalosporinas, que se utilizaban en las enfermedades estreptocóxicas y sífilis, y un cuadro específico de cefalosporina, que serían las penicilinas, la ampicilina, amoxicilina, cefalotina, ceftriaxona y cefazolina. Acá está con Z, la ceftriaxona, pero es con X, ceftriaxona. Los aminoglucósidos, que son los carbapenems, que son para bacilos, y estafilococcus gram negativo, las Escherichia coli y las Klebsiella, que sería toda la familia de los del imipenem, meropenem, streptomicina y la vancomicina. Los imipenem y los meropenem se pueden pasar hasta tratamientos hasta de 6 meses. Acá aparece nuestra amiga la vancomicina, que es la que además respeto que tienen que tener de todos los antibióticos, aparte de la penicilina, que es también bastante. A la penicilina, ustedes cuando estén trabajando y les vengan y les digan que quieren que le coloquen una penicilina, que sin indicación, nunca ustedes hagan nada sin indicación médica, porque la penicilina puede producir la muerte si el paciente es alérgico. Así que siempre ustedes cuiden su matrícula, o sea, no coloquen por colocar las cosas. Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los efectos de la vancomicina que yo les conté que podía producir? Profe, era que le daba sarpullido, se hinchaba. ¿Y cuál era el principal? ¿Te acordás cuál era el principal? Que yo creo No. que ¿El síndrome de la persona roja, profe? Ese, el síndrome de la persona roja. La persona se pone roja. Automáticamente ustedes sepan que tienen que parar la infusión y cambiar el set. No limpiar. Automáticamente paran la infusión, cambian set y ahí recién lavan. ¿Sí? Y ahí se coloca medicación. El meropenem si bien hay que utilizarlo bien diluido, pero es uno de los más leves y el menos abrasivo. Hasta se puede pasar a veces en 30 minutos por catéter, se puede pasarlo en 30 minutos. Después teníamos los macrólidos, que es la alternativa a la penicilina, que es una infección utilizado para las infecciones respiratorias, para neumonía y para sífilis. Serían la gentamicina, tobramicina, amicacina, eritromicina y claritromicina. La gentamicina, recuerden que yo les comentaba que eran asociadas a otros, a la metronidazol para los pacientes con patologías, para los abdomen agudos, las apendicitis. Después tenemos las tetracilinas, que son para la sífilis, el acné y el tifus, que son las tetracilinas, doxicilina y minociclina. Y tenemos el clorafenicol y las sulfonamidas, que son para las infecciones urinarias y las quemaduras, que es hasta la sulfosalacina y el trimetoprim, que era la trimetoprim sulfactam, era sulfactam. Ahí los estoy mareando. Bueno, no me den bola, trimetoprim. Que acuérdense que era asociado a otro, y en la guardia tuvimos una guardia terrible, les quiero contar porque anoche fue terrible y van a tener esos días en que no van a estar trabados y no van a poder hablar. Esos días terribles. Bueno, la trimetoprim está asociada a otro y siempre se toma, acuérdense, la droga y no el potenciador. Y tenemos las quinolonas, que son las fluorquinolonas,
que son utilizadas para las infecciones urinarias, para las prostatitis bacterianas, que serían el ácido nalidexídico, la norfloxacino, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Profe, una consulta. Sí. Para los ojos, una vez a mí me dieron cloramphenicol para una, ¿cómo se llama? Conjuntivitis química. ¿Te dieron eso? Ajá. Después fui a otro oculista y me dice, el cloramphenicol no se usa para la conjuntivitis, dice. La verdad que yo esa no sé, no la conozco, pero siempre la que utilizabas como las primeras que colocan es la tobramicina empezando, y depende después del tipo de conjuntivitis, es como van avanzando, pero esa no la conocía. Bueno, profe, gracias. De nada. Tenemos las políticas de los antibióticos, que es utilizada para minimizar o evitar la pérdida de eficacia de los antibióticos y la diseminación de resistencia. La política de los antibióticos es el conjunto de estrategias y actividades llevadas a cabo para organizar el tratamiento antimicrobiano en el hospital y conseguir resultados en salud para los pacientes. Los principios básicos deben estar dirigidos a la medicina basada en la evidencia, la epidemiología local y la libertad de prescripción. Tenemos la profilaxis, que se refiere a la utilización de un fármaco para prevenir la infección o controlarla. Es en determinadas intervenciones quirúrgicas para evitar infecciones postoperatorias, que sería la quimioprofilaxis. Por ejemplo, nosotros, si ingresa un paciente con dolor abdominal, nosotros tenemos por protocolo, sí o sí, colocar la dosis de antibióticos de metro y genta, por más que no sepamos si lo va a pasar, pero paciente que ingresa con dolor abdominal, por protocolo se le coloca. Si después viene y lo evalúa el cirujano y dice que es quirúrgico, pasa. Si han pasado 4 horas hasta que viene el cirujano y decide pasarlo, antes de que pase se repite la dosis, ¿sí? En el caso de que llegue, diga que no lo va a pasar, bueno, no se sigue pasando. Si él viene después de que pasa quirófano, que se repitió la dosis de las 4 horas, nosotros cuando vuelve a quirófano empezamos a contar de la hora para ser reglado horario de sala, empezamos a contar desde la hora que se pasó la dosis antes de quirófano. Entonces desde ahí hacemos cada 8 horas el metro y cada 12 horas la genta. Eso es por protocolo que se ha implementado ahora. Y la otra que yo les decía es de la ceftriaxona. La ceftriaxona no puede pasar más de 30 minutos de que ingresa un paciente al servicio, entre que le hacemos los hemocultivos para que se empiece con ceftriaxona por profilaxis. Después tenemos la adicción o aditivo, que es cuando no se produce interacción entre los antibióticos y el efecto mezcla es solo con el fin de una suma de acciones individuales de cada antibiótico. Después tenemos la asociación de antibióticos, que se administran varios antibióticos en forma combinada y simultánea, que se utiliza para aumentar la intensidad de la acción y para ampliar el espectro sobre más clases de microorganismos. La sinergia es cuando el efecto de la asociación es más potente que la suma de antibióticos. Y el antagonismo es que cuando el efecto de la asociación es menos activo que la suma de las acciones individuales de los antibióticos. Tenemos que la toxicidad de los antibióticos deben actuar de manera selectiva sobre los microorganismos sin lesionar al huésped. En ocasiones se producen efectos indeseables en el paciente. Pueden originar hemorragias por interferir en el mecanismo de coagulación. La toxicidad de un aminoglucósido sobre las células de audición, ototoxicidad, y en el túbulo renal, nefrotoxicidad. Por ejemplo, la vancomicina es una de las tantas que produce nefrotoxicidad, o sea, cuando no se hace por ahí un buen conteo de los días en que lleva pasado vancomicina, se produce nefrotoxicidad. Y también tenemos las alergias por hipersensibilidad y la destrucción de la flora normal por diarrea. Por ejemplo, las ciprofloxacinas producen, si bien te mejoran algo, te producen diarreas, y hay que combinarlas con metronidazol metronidazol bioral para mejorar la flora intestinal.
Muy bien. Las toxinas producen intoxicaciones por entrada de sustancias nocivas para el huésped. Estaban las exotoxinas, que eran externas, y las endotoxinas, que eran internas. Las exotoxinas destruyen las células del huésped y causan gran daño. Alteran el metabolismo celular normal y es secretada extracelularmente por un microorganismo. Las endotoxinas internas son componentes tóxicos de la pared de la bacteria gram negativa y son lipopolisacáridos, producen fiebre, shock, diarreas por alteración del sistema inmune. Tenemos que la infección es cuando un microorganismo invade el huésped y se multiplica en sus tejidos. La enfermedad infecciosa es producida como consecuencia de los patógenos, que son microorganismos capaces de producir enfermedades, la patogenicidad, que es la capacidad de un germen de producir la enfermedad, el mecanismo de defensa, que es el medio por el cual se intenta resistir la infección en el huésped, los patógenos oportunistas, que son mecanismos de defensa que están alterados por quimioterapéuticos o intervenciones quirúrgicas, y los patógenos primarios, que son capaces de producir enfermedades en personas previamente sanas. Tenemos también la virulencia, que es el grado de la patogenicidad, los factores de virulencia, que son las propiedades de los microorganismos para ser agresivos. La dosis letal es de 50, que sería LD50, es la cantidad de microorganismos que deben administrarse en pruebas de laboratorio para matar el 50% de la muestra. Y la LD50 es para infectar el 50%, por eso repetí ahí, perdón. Tenemos microorganismos avirulentos que no tienen capacidad de producir enfermedades en personas son inmunocomprometidas, escrito mal. Los procesos de infección tenemos la adherencia, la colonización y la penetración. La adherencia, que es el microorganismo se fija en los tejidos del huésped. La colonización, el microorganismo se debe multiplicar para vivir, pero no manifiesta los signos y síntomas de la infección de huésped aún. Y la penetración es para producir la infección, el microorganismo debe ser capaz de invadir los tejidos. Tenemos que la adquisición de microorganismos infecciosos. Por ejemplo, en los aerosoles son microorganismos patógenos respiratorios de una persona a otra por gotas de flujo al hablar, al toser, al estornudar. En el contacto animal-humano es la fiebre de Malta, la brucela, la melitensis, la rabia y la toxoplasmosis. De persona a persona por transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, y por inoculación por entrada a través de la piel, que es un trauma accidental, por ejemplo la hepatitis B o hepatitis C por el pinchazo al operador. Acá se produce, dice el trauma accidental, también es cuando uno tiene que tener, por eso es las medidas de asepsia y antisepsia al momento también de colocar una medicación intramuscular, porque es un vector de entrada de una bacteria, y al principio no lo notamos, pero a los días la persona empieza a sentir calor y rubor en la zona donde fue colocada, y ahí es donde vemos que se ha producido una celulitis por un trauma accidental. Tenemos la adquisición de microorganismos infecciosos por transparentarias, que es por la toxoplasmosis, rubiola y la sífilis. Las formites, que son elementos inanimados que sirven para transmitir agentes infecciosos, los peines, los vasos y los utensilios. También tenemos alimentos o agua, que es la poliomielitis, la hepatitis A, que es fecal oral, la fiebre tifoidea, que es la salmonela, y el cólera. Y también tenemos vectores o insectos, que yo la otra vez le nombraba, que pueden ser la vinchuca, el dengue, que pueden transmitir desde una fuente al huésped. Tenemos los portadores, que algunos individuos pueden ser colonizados por microorganismos patógenos sin mostrar síntomas ni signos. Los portadores persistentes, que albergan mucho tiempo esta enfermedad. Los portadores sanos, que no demuestran signos ni síntomas. Los portadores transitorios, que es temporal, como las influencias. Y la infección hospitalaria, que es el ambiente hospitalario donde se produce el brote nosocomial y propios de la institución. Por ejemplo, siempre las que están muy colonizadas con infecciones hospitalarias son las terapias. Terapia es difícil que se los pueda eliminar.
Acá tenemos que el proceso de inflamación es la iniciación es el daño o invasión del tejido. El daño es cuando, por ejemplo, lo que yo recién decía, cuando nosotros colocamos una medicación intramuscular. La respuesta del tejido es la liberación de sustancias químicas activas, la vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. La respuesta leucocitaria es la fagocitosis y la reparación del tejido dañado es la formación de pus, formación de abscesos y la solución sería la curación. O sea, si se produce la celulitis, se empieza a poner la zona colorada, cada vez más hinchada, más inflamada, perdón, y ya se observa la presencia de pus. ¿Qué hay que hacer? Que por ahí las personas que hacen tienden a apretar y querer sacar el pus. No, siempre se trata primero con antibióticos y el antibiótico termina de madurar esa infección y solo el antibiótico sale. Si hace que salga este pus, que salga. Solo se crea una puerta de salida de esa infección. Por ahí lo que suele pasar es que no sale, no logra salir y ya lleva un tiempo determinado de antibióticos y se hace se lo pasa a quirófano y se hace una limpieza quirúrgica, o sea, se rompe y se limpia, pero en quirófano porque tiene que ser un ambiente estéril. Si esto se produce en sala, nosotros tenemos que terminar de limpiar lo más posible, es muy doloroso, pero a la vez sienten alivio cuando nosotros terminamos de sacar todo ese líquido purulento. Se termina de limpiar en sala y se sigue curando hasta el egreso. Muchas veces los infectólogos, si ellos hacen el tratamiento de antibiótico y esto solo se resuelve, solo empieza a salir el pus, los antibióticos, el infectólogo, una vez que pasó, que salió el pus, nos hacen curarlo y automáticamente se les da el alta porque ya se resolvió el caso. Pero también depende de la cantidad y la calidad del pus que ha salido y el olor y después de un cultivo, porque siempre se cultiva ese pus, se hace una muestra de cultivo también estéril de ese pus que ha salido. Y a veces, profe, hace falta hacer un drenaje chiquitito. Cuando sí, por eso cuando pasan a quirófano, le pusieron claro, cuando pasan a quirófano, por ahí, Ajá. si no resuelve fácil o es mucha la cantidad, se deja un drenaje que siempre es un pedacito, o sea, que está preparado. Esos son guantes estériles, son tiras de guantes estériles que se colocan para que, a no ser que sea muy grande, que sea un absceso de pared, por ejemplo, de un paciente postquirúrgico que haga un absceso de pared, ahí sí se coloca un drenaje aspirativo para terminar de sacar toda la infección que existe ahí. Normalmente los abscesos de pared se dan por una mala limpieza, una mala asepsia del cirujano al momento de hacer una cirugía. Porque enfermería no tiene la culpa en esos casos, pero siempre obviamente le va a echar la culpa a enfermería por no hacer una buena curación, pero en realidad el absceso de pared viene a causa de una mala asepsia del cirujano cuando abrió. Y siempre hay que tener en cuenta de las curaciones, que siempre son a 48 horas después de operado, siempre hay lugares en que tienen por protocolo que lo hacen y otras veces se solicita permiso al cirujano para abrir a las 48 horas y curar la herida quirúrgica. Después tenemos la respuesta a la infección, que sería la fiebre. La fiebre es una elevación anormal de la temperatura del cuerpo cuya causa más frecuente es una infección. Tenemos que el hipotálamo es el encargado de regular la temperatura. Tenemos las sustancias pirógenas que pueden ser... Sí. Le hago una pregunta, cuando se le pide ese permiso al cirujano para abrir, o sea, ¿abre el enfermero y también sutura el enfermero en ese caso o no? No, abrir, destapar, perdón, me expresé mal. Pensé que estaba hablando destapar, no, en realidad, por ahí lo que nosotros sí hacemos, pero en realidad también suele ser bajo supervisión médica, o avisamos a los médicos que vamos a sacar un punto, en el caso de que sean puntos individuales, un punto para ayudar al drenaje, pero siempre se solicita permiso y eso lo hacemos nosotros. Por ahí depende también la sutura, porque viste que está la sutura estética, que es la que va cosida por dentro, esa no, sí o sí no podemos, o sea, no podemos sacarla antes de tiempo y tenés que curarla cuando sola se hacen aberturas, siempre serían en los extremos. Entonces ahí sí siempre tienen que ser... o sea, ahí no podemos sacar el punto hasta que el médico no nos autorice, porque por ahí dejamos expuesta la herida, dejamos expuesto todo. ¿Se entiende? Sí, gracias.
Profe, y por ejemplo, después de una operación, cuando empieza a supurar y ya está todo lo que es gasa, todo eso, se mancha mucho, es mucha la supuración o lo que está saliendo, Sí. igual hay que esperar las 48 horas. No, ahí lo curás. Ahí avisás al médico que vas a hacer curación porque te encontraste la gasa muy impactada y hay pérdidas. Entonces ahí la abrís. Por ahí, ¿sabes? Porque tenés que avisar al médico porque es cuando se impacta mucho, ahí después muy, muy reciente, del postquirúrgico reciente, tenés que avisarle porque porque hay una posible, o que haya quedado mal suturado, o que si hay mucha pérdida hemática, en realidad avisas al médico, pero igual si hay presencia de, de pus, de líquido purulento, tenés que avisar para que ellos vean si rotan antibióticos o se agregan algún antibiótico más al que ya están pasando. Y por ahí lo que te van a pedir es, como yo les decía recién, un cultivo. O sea, hacer una limpieza lo más estéril posible, porque en realidad eso ya está todo sucio con el pus, y sacás, bajo técnica estéril, una muestra con una jeringa y se manda a bacteriología. Ah, bien, gracias, profe. Nene. Profe, y en las Sí. cesáreas cuando van a hacer las curaciones que apretan y sale como agua, ¿eso es normal? Sí, se llama, ya me va a salir el nombre de la palabra, pero no, sí, es que es una mezcla como si fuera de pus y agua, que es de pus y sangre, que es, ya me va a salir, ya cuando siga hablando me va a salir la palabra, pero eso sí es normal, y, Que uno se para y eso cuando uno se aprieta, sí, se cae. sale ese líquido, sí, ay, no me sale la palabra, pero ya me va a salir. Lo evolucionamos siempre, porque eso lo tenés que evolucionar. Y por ahí viste que la gente se aprieta solo de donde está la cesárea. Ustedes siempre que presionen para querer encontrar líquido, se hace bien de la periferia, no solo ahí en el costado, porque por ahí está alojada más a los alrededores, ¿sí? Entonces, no solo ahí donde está la sutura, sino más alrededor para ver si se han hecho cavernas adentro de pus. Profe, nosotros eso de sacar puntos lo vimos en prácticas con la profe Graciela, de un paciente Sí. con una lastimadura por una moladora. Y Bien. Profe, ¿no se llama seroma? Es seroma, ahí está, eso, seroma, líquido seromático. Bien. No sé, ¿alguien me está hablando también? ¿Alguien me estaba diciendo algo de las prácticas? Yo, profe. Sí, te escucho, sí, yo te escucho. La profe que estaba sacando 2 puntos en la mano de un hombre Sí. que se había cortado con una moladora y se le habían infectado 2 puntos y se los tuvo que cortar ella. Y se los apretó y empezó a salir de sangre. Pero el hombre traía la orden del médico y todo, y había sido 3 días antes, lo habían operado. Bien. Impresionante. Sí. Sí, acuérdense que ustedes, enfermería es como que es independiente en esos casos, pero por ahí lo que te piden los médicos es ver, pero para ver cómo siguen, pero en realidad si vos ves que vos está bien lo que estás haciendo tu procedimiento, no, por ahí no es necesario, o sea, que avises todo, o sea, vos puedes después comentarle lo que viste y lo que hiciste. En realidad vos vas a ver que cuando ustedes van a ver cuando estén trabajando, que ellos no tienen idea de lo que es curaciones, de lo que es ver cosas, no tienen idea. O sea, si vos confían mucho en el enfermero, pero es cuestión nuestra también de brindarles eso a los médicos de que confíen en nosotros. Por ahí ni siquiera van a mirarlo, te dicen, bueno, si lo curaste vos ya está. O sea, porque es la confianza que uno lo genera, decirle cómo lo encontraron. Hay que ser muy consciente también de encontrar y ver, o sea, decirle todo lo que vieron y cómo lo vieron, y por ahí no está mal. Se le pide permiso al paciente de sacar fotos para ver el seguimiento de sus curaciones. Bueno, sigamos por acá. Tenemos que las sustancias pirógenas producen un aumento de la temperatura, el aumento del metabolismo produce una vasoconstricción periférica, y ahí es donde vemos los escalofríos por la diferencia de temperatura interna y superficial para equiparar temperaturas. Por ahí suele la gente que tienen fiebre, les da escalofrío, los tapan. No hay que taparlo, hay que destaparlo, dejarlo con una sábana livianita y empezar a hacer paños por más que ellos tengan frío.
La respuesta inflamatoria inmune es debido al aumento del metabolismo y la producción de la respuesta inflamatoria. Y ahora terminamos. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Por más que esté dormida? Sí, profe. No, Power, ¿dónde está? Yo ya se los subo porque justo se me hizo tarde y se los estaba por subir. Ahora ya se los subo al grupo. Bueno, Y gracias. un tardecito lo subo al Classroom, ¿es? Al Classroom. sí. Sí. Bien. Profe, Bueno, cuando uno, duda. por ejemplo, cura a una persona, ¿no es cierto? Con la autorización Sí. del médico, las indicaciones. A mí me ha Sí. pasado que me han pedido que saque fotos y es como una situación como muy incómoda, pero es para ver la evolución del paciente. Se puede hacer, se No, debe hacer. sí, no te tiene que dar incomodidad. En realidad, bueno, le vas a sacar la foto completa al paciente si no le sacas foto específica a la zona donde estás curando. Obviamente que siempre se le pide autorización al paciente, porque es su cuerpo, ¿sí? Entonces les decís que necesitas sacar fotos para hacer un seguimiento, porque por ahí te sirve, porque por ahí llegas a una parte de la curación que decís, ahí involucionó, me parece, entonces te fijas desde el principio a ese día Claro, que vos por ahí tenés y uno ahí va te fijas. mirando las fotos y se va dando cuenta si avanzamos o no. Claro, no está malo. Siempre primero que se le pide permiso es al paciente, que normalmente te dejan porque en realidad es un beneficio de él, y se saca foto específica al lugar. Sí, a mí me pasó con unas úlceras por presión, que me pedían eso y bueno, yo la sacaba solo esa parte. Claro, está bien. Está bien, nosotros tenemos videos y cosas, a ver si puedo ver, si puedo llegar a mostrarles algún video de los que nosotros tenemos y le sacamos específicamente a eso. Claro, la zona a tratar. Sí, a ver, ya me fijo si puedo. Esperen que busque, tenemos un Sí, a mí me fue como incómodo porque pensaba en la ética, en la bioética, en todo eso, ¿vio? Es como, No, siempre que pidas permiso, nunca va a estar mal. Espérenme que está medio lento el. Igual también depende de la zona, porque hay que ver también si es zonas genitales así que tienen que estar curando, por ahí no. Normalmente la gente no te va a dejar, pero claro, el tema es que es como que los médicos no vienen cuando uno cura, vienen a veces visita de médicos, 2 segundos. claro. Sí, no, normalmente no vienen cuando se los piden, entonces. Claro, ya se manejan así, ¿vio qué hice? Sacame Igual la una foto y vez me que. manda por WhatsApp. Ujú. No, en esos casos no, se saca foto para evolución, no para que comodidad de ellos. O sea, en esos casos ustedes tienen que contestar así, que no es para comodidad de ellos, es para nada más que para ver evolución tuya, pero no Claro, para llevar estar. un registro. Sí, Profe, y en las cesáreas, ¿eso sí, lo pueden grabar o sacar fotos sin el consentimiento de los pacientes? no. Normalmente, viste, cuando ingresa el paciente, se firma un papel donde te dice que te dan el consentimiento de enfermería, Sí, o sea, el consentimiento médico para todo lo que te puedan llegar a hacer, sí. pero no incluye fotos, no incluye fotografía. Mi hija tiene 12 años ya y en la cesárea de ella la grabaron. Yo estaba despierta y yo veía cómo grababan todo. Pero, ¿por qué era que tenías una cesárea difícil o qué? Fue una cesárea de urgencia. Pero tenías algo en especial, o sea, quiero decir, El tema era, era meconiado, ¿cómo venía? no,
iba parto normal, pero mi hija era muy grande, me quebró los huesos de la pelvis, Ah, me tal vez raspó por eso. entera, Eras un caso especial. Al tener vos fracturas, es un caso especial, entonces por ahí sos como un oro. Oro, lamentablemente estabas como respuesta a vos, pero en realidad era como es oro para los. Acordate que muchos hospitales son hospitales escuela. sí. Entonces, al Para ser ellas es hospitales, un caso interesante. claro. Los hospitales escuelas pasa eso, y aparte, bueno, cuando ustedes vayan van a ver que van a haber casos que por ahí los pacientes no quieren, pero a nosotros nos resirve. En el caso así, nos hacemos entrar rápido para que vean todo lo que pueden. Claro, por lo que usted decía que sin el consentimiento de la persona no lo pueden hacer. Y ellos Claro, estaban sí, en realidad grabando. no, pero no te piden consentimiento, pero deberían de haberte pedido, pero eras oro en polvo, lamentablemente. A ver ahí, miren que les voy a mostrar la curación, a ver si me lo pueden ver. Espera, que no lo encontré. Ay, se me va a cortar el Meet y yo se los quiero mostrar. Es la curación de un granuloma. No me deja compartir. Qué guacho. Bueno, después sí los paso el video. ¿No se los pasé el video de la curación de un granuloma? Periostoma. No. Bueno, ya se los paso ahora a WhatsApp para que ustedes vean cómo se hacen los videos para cuando uno necesite evolución. Ese es un video donde vemos la evolución de ese paciente que tiene un granuloma. Entonces, bueno, ahí ya se los Bueno, paso a profe. WhatsApp, le mando el videito. Nos quedan 3 minutos. Si ustedes no tienen ninguna más pregunta más, terminamos acá la clase y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? Dele, profe. El profe Sí, tiene profe. las notas, corrigió los trabajos. Sí, los he corregido, los he pasado, están todos aprobados. Ah, bueno, dele, No profe. Dele. tengo que pasarlos. Descanse. Que Bueno, descanse y se igualmente reponga ustedes. esa guardia. Nos vemos, Gracias. profe. Chao, Nos profe. vemos. Chao, que anden bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Están todos presentes por si preguntan. Les voy a poner presente a todos. Bueno, Gracias, profe, Bueno, profe. gracias. gracias. Que esté muy bien. Gracias, que anden bien. Buena semana. Gracias, igualmente.